Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para el desarrollo de cualquier profesión y en especial para la profesión de la contaduría pública. Vamos a hablar de la auditoría financiera. En primer lugar, para entrar en contexto sobre el tema y abordarlo de forma general y conceptual, lo primero que vamos a hacer es abordar el siguiente concepto: ¿qué es y para qué sirve la auditoría financiera? La auditoría financiera es la revisión de los estados financieros con el objetivo de obtener elementos de juicio necesarios para emitir una opinión profesional de manera veraz, independiente y transparente, al igual que suministrar toda la información que llegue a todos los usuarios de los estados financieros. Siguiendo en contexto con el tema, tenemos que tocar un tema muy importante que es la NIA, o las normas internacionales de aseguramiento. A través de estos estándares definimos que las NIA son las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, que son un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones como componentes básicos para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. Al hablar de todas las NIAs, cada una de ellas son importantes en el desarrollo de una auditoría, pero en ocasiones no todas se utilizan. Eso es dependiendo del tipo de auditoría y dependiendo el alcance de la auditoría. Entonces, para el caso de la auditoría que hemos planeado ejecutar, una auditoría financiera, hemos definido 4 grandes etapas, que son: primera, encargo, que está contemplado por la NIA 100, la planeación, que es la NIA 300, 310 y 400, el desarrollo de la auditoría, que está contemplado por la NIA 500, y por último los informes, que son la NIA 700. Entonces vamos al primer punto de la auditoría, que es el encargo de aseguramiento, que es la NIA 100. Para entrar en contexto sobre el tema, definimos qué es un encargo de aseguramiento. Ahí tienen una pequeña definición y un ejemplo, ¿sí? Contextualizando un poco más sobre el encargo, podemos decir que el objetivo del encargo de aseguramiento es suministrar con calidad la información financiera, garantizando que ésta sea verificable, confiable y pertinente para la toma de decisiones. Asimismo, tiene como objetivo principal obtener una seguridad razonable o una seguridad limitada, según corresponda, según si la información, la materia objeto de análisis está libre de incorrección material. Seguimos en el desarrollo del trabajo, nos remitimos a la NIA 200, y aquí comenzamos el desarrollo del contrato de aseguramiento, también llamada carta de encargo o carta de actuación profesional, es el desarrollo de la NIA 200. Entonces tenemos que un encargo de aseguramiento tiene 10 etapas o 10 puntos. En este pequeño gráfico le estamos mostrando cada uno de los puntos. El punto número 1, la familiarización, se conoce la empresa, su normatividad, su normograma, su estructura estratégica misional. Segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico, se indaga sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas, se establece una matriz DOFA. Tercero, plan global de auditoría. Cuarto, revisión analítica. La 5, emisión del informe. 6, responsabilidades y limitaciones de la auditoría financiera. Y así, el 7, que es la responsabilidad de manifestación de la administración. Punto número 8, colaboración de la empresa. Punto número 9, equipo de trabajo. Y el punto número 10, honorario y facturación. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a expandir la información de cada uno de estos puntos.
La carta de encargo, que es el punto número 1. Carta de encargo, propuesta de actuación profesional, nos brinda la siguiente información como el nombre del auditor, del grupo de auditores o de la firma de auditoría, el nombre de la empresa a auditar, la dirección, a quién va dirigido y al representante legal o en su defecto al, al, al presidente de la junta directiva. El primer punto, que es la familiarización, está determinado por toda la parte normativa, toda la parte de la caracterización de la empresa, la parte misional. Bueno, en este punto estudiamos la estructura estratégica como la misión y la visión, la caracterización del proceso. En este caso, para esta empresa estamos trabajando el proceso de ventas y lo ubicamos dentro de la caracterización como un proceso de apoyo, el organigrama de la empresa y el nomograma, que son todas las normas que se van a tratar o que nos van a servir de guía para el desarrollo de nuestra auditoría. Como siguiente punto, tenemos la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico. En el diagnóstico se deben plasmar la matriz DOFA, donde se plantean las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por las cuales se están viendo intervenidos los diferentes procedimientos. En este diagnóstico se dan a conocer hallazgos preliminares. Luego de esto sigue el plan global de auditoría, el punto 3. En este se plasma la planeación, que arroja una serie de entrevistas, visitas, análisis y evaluaciones para la elaboración del documento. En este se deben plantear todos los procesos que se van a evaluar en el procedimiento específico. Continuamos con la cuarta etapa, que es la revisión analítica. En la revisión analítica debe estar planteado el tiempo en el que se va a realizar la revisión y análisis que se consideren convenientes, aplicando los procedimientos necesarios para el cumplimiento del encargo de aseguramiento. Para esta revisión analítica serán apoyadas de técnicas y procedimientos. Continuando con la quinta etapa, se realiza la emisión del informe. En este, una vez aplicadas las pruebas y las técnicas de auditoría propuestas en las etapas anteriores, se lanza un informe preliminar de auditoría. Este informe contendrá todos los hallazgos positivos y negativos relacionados con los indicadores disponibles. La etapa número 6 son las responsabilidades y limitaciones de la auditoría. En esta etapa se deben plantear las disposiciones legales vigentes, así como las normas de auditoría generalmente aceptadas y todos los procesos y procedimientos estipulados por los cuales se deben regir para realizar la auditoría. Continuamos la etapa número 7, responsabilidades y manifestaciones de los administradores. Esta etapa plantea que el administrador debe proporcionar todo lo necesario para realizar la auditoría financiera. En la etapa número 8, que es la colaboración de la sociedad. En esta etapa, el administrador debe narrar una carta de aceptación donde manifiesta por escrito la información del proceso a auditar. En la etapa número 9 se plantea el equipo de trabajo. En esta etapa, el auditor debe presentar su hoja de vida o la firma de auditores o el grupo de auditores debe dar a conocer las hojas de vida de los diferentes auditores que van a participar en el proceso.
Por último, tenemos la etapa número 10, que son los honorarios y la facturación. En este se plantea el valor estipulado que tendrá realizar la auditoría financiera y el método en que éste será cancelado. Aquí queda como evidencia un contrato realizado de prestación de servicios entre el auditor y la entidad auditada. Siguiendo en el desarrollo de la auditoría, tocamos la NIA 300, que es la planeación. Planear significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza oportuna y el alcance esperado de la auditoría. El propósito de esta norma internacional es establecer normas y proporcionar lineamientos. Bueno, programas de auditoría, NIA 300. Y aquí empezamos en el desarrollo de la planeación de la auditoría, que es el desarrollo de los programas con base a esas actividades que plasmamos en el plan global de auditoría. Y también en base a las debilidades y a las fortalezas, oportunidades o amenazas que nos arrojaron la matriz DOFA. Aquí está una pequeña definición de lo que es un programa de auditoría. Cabe resaltar que los programas de auditoría, este es su esquema, este es su estándar. Los programas de auditoría se realizan de la siguiente forma. Los 3 primeros programas corresponden al conocimiento preliminar del negocio y al análisis del control interno de la cuenta que vamos a auditar, en este caso la cuenta de ingresos. Bueno, ¿cómo diseñar un programa de auditoría? El programa de auditoría cuenta de un número, una actividad a realizar, unas horas planificadas, unas horas reales, la diferencia, las iniciales de los auditores y una observación. El programa está compuesto de la siguiente forma: tiene el cómo, el qué y la evidencia. Y este es un ejemplo de un programa. Pasamos al siguiente punto, que es el cuestionario de control interno, que es la NIA 315. En este punto, el auditor debe realizar el procedimiento de evaluación de riesgos que pueden afectar significativamente tanto a nivel de estados financieros como de las aseveraciones. Estos procedimientos pueden incluir actividades como indagación, se realizan procedimientos analíticos, observación e inspección. En el contenido no solamente trabajamos la NIA 300, sino que para toda esta parte del cuestionario de control, de la matriz de confianza, de la evaluación del riesgo, de la evaluación del control interno, trabajamos todas estas NIAs en diferentes formas, de la 300 hasta la 450. Entonces, cuestionario de control interno. Bueno, ¿qué es eso de cuestionario de control interno? ¿Cómo se elabora? ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, cuestionario de control interno, este es el formato estándar, la evaluación de riesgo, que es la NIA 315, consta del número de preguntas, consta de la pregunta, la calificación, que puede ser sí o no, la valoración, que consta de valor óptimo y valor obtenido, y la observación. El número de preguntas depende del valor óptimo. En este caso, como nuestro valor óptimo es 5, para este cuestionario se determinaron 20 preguntas, que nos daría 20 por 5, el 100%. Cuando el valor obtenido, ¿cómo se determina? Nosotros elaboramos la pregunta de acuerdo a las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Entonces, nosotros verificamos si lo que estamos preguntando, de acuerdo a dicha normatividad, se cumple en la empresa. Si se cumple en su totalidad, el valor obtenido debe ser 5. Si no se cumple nada, el valor obtenido es 0. Y si se cumple medianamente, el valor puede ser diferente de 0, más no debe ser 5. Cuando el valor es diferente al valor, el valor obtenido es diferente al valor óptimo, hay que dar una observación de por qué no se cumple. La calificación se da como si cuando el valor obtenido es igual al valor óptimo. Cuando el valor obtenido no alcanza el valor óptimo en su totalidad, la calificación debe ser no, porque no cumple. Pasamos a la NIA 400, que es la evaluación de riesgo.
y la evaluación del control interno. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, bueno, debemos hablar de los 4 riesgos que vamos a evaluar, que son el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detención y el riesgo de auditoría. Ahí tenemos una pequeña definición de cada uno de esos riesgos y tenemos un cuadro que es la matriz de confianza, en el cual hay 3 niveles, alto, medio y bajo. Este cuadro está contenido por intervalos y rangos. Entonces, para la medición del control interno, que es el desarrollo de la NIA 400, y continuando con el desarrollo del trabajo, entonces nos vamos al primer riesgo, que es el riesgo inherente. ¿Qué nos dice el estándar? Que el riesgo inherente está determinado por las actividades que no poseen controles preventivos dentro del proceso. No poseen controles preventivos. Y su calificación para este caso, el del trabajo a realizar, fue del 25%. Están determinados por las preguntas calificadas en 0. En este caso, las preguntas calificadas en 0 fueron 5 y ese 5 se multiplica por el valor óptimo, que para este trabajo es 5, lo cual nos arroja 25, que es el 25%. Se encuentra ubicado en la matriz de confianza, en el cuadrante bajo, en el rango de riesgo bajo-alto, en el intervalo 22.23 a 33.33 y está determinado por las siguientes debilidades que requieren control preventivo. En la parte inferior está el cuadro de la matriz de confianza. Medición del control interno, seguimos con el riesgo de control. El riesgo de control está determinado por las actividades, está determinado por los controles preventivos insuficientes y en este caso es del 27%. Se encuentra ubicado en la matriz de confianza en el cuadrante bajo, en el rango bajo-alto, en el intervalo 22.23 a 33.33 y está determinado por unas debilidades que requieren controles correctivos. A diferencia del riesgo de detección, el riesgo que los controles en el riesgo de detección eran controles preventivos, en el riesgo de control ya hay que aplicar controles correctivos. Como dato importante también les voy informando que todos los riesgos que estamos hallando aquí tienen que dar en el mismo rango, en el mismo intervalo y en el mismo cuadrante, lo que nos indica que estamos haciendo un buen trabajo. Medición del control interno, seguimos con el riesgo de detección. Está determinado por todas las intervenciones que tienen otros procesos en el proceso de venta y cuenta de ingresos. ¿Cómo así? Es decir, hay actividades que de pronto no son directamente el proceso de venta, pero están ligadas o afectan directamente a este proceso. Y son por los controles posteriores que son ajenos al proceso auditado, las cuales presentan debilidades de insuficiencia en los controles correctivos. El porcentaje que nos arrojó para este trabajo fue del 23% y se encuentra ubicado en la matriz de confianza en el cuadrante bajo, en el rango bajo-alto, en el intervalo 22.23 a 33.33. Como podemos darnos cuenta, estamos en el mismo rango y está determinado por las siguientes debilidades que requieren controles posteriores. En el riesgo de detección se requieren controles posteriores. Estamos quedando ubicados en el mismo intervalo, en el mismo cuadrante y en el mismo rango. Bueno, seguimos con el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es el único riesgo que debe quedar, que no debe ser ubicado en el mismo riesgo, en el mismo rango de riesgo. Está determinado por cada uno de los riesgos que afectan tanto a la empresa como al auditor. Después de realizar el análisis respectivo, y se establece el riesgo auditado de la siguiente fórmula. Riesgo de auditoría es igual a riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. Es la multiplicación de todos los riesgos que nos dieron. El riesgo de auditoría es igual a 1.55%. El riesgo de auditoría siempre nos va a quedar ubicado en el cuadrante bajo. Bajo. Siempre tiene que quedar ubicado ahí. Pasamos a la NIA 500.
La NIE 500, si recuerdan en las primeras diapositivas, en las etapas, la NIE 500 está ubicada en la etapa del desarrollo de auditoría. El propósito de esta NIE es establecer formas y proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de la evidencia editada. Se nos presenta evidencia de auditoría, se realizan pruebas de control con el fin de llegar a procedimientos sustantivos. Este es un cuadro de técnicas de auditoría en las cuales tenemos los tipos de técnicas que son ocular, oral, escrita, documental y física. Estas son algunas de las técnicas que hemos utilizado durante todo el trabajo y que vamos a utilizar a continuación. Entonces pasamos a los procedimientos y técnicas que está contemplado por la NIE 500. Este cuadro es el estándar, nos dice el número de actividades, el proceso de auditoría, en este caso conocimiento preliminar y análisis del control interno y el tipo de técnica que estamos utilizando. Seguimos con la NIE 500, ya bueno, en este punto estamos hablando de la NIE 510, estamos hablando de un procedimiento de auditoría y del tipo de técnica que estamos utilizando. Pasamos a la evidencia de auditoría, que es la NIE 520, que en este punto establecemos normas y lineamientos para la aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. El estándar está comprendido de la siguiente forma. La empresa que estamos auditando, tenemos dos cuadrantes que son análisis de normatividad y hallazgo. Mencionamos el nombre del proceso, el procedimiento. El procedimiento está comprendido de la siguiente forma: comienza por un verbo y está enfocado a la revisión de una normatividad. La aplicación consiste en qué hice o qué solicité, qué documento solicité, qué norma cité o qué manual de políticas de la empresa sostuve para solicitar la aplicación de dicho procedimiento y lo formulo con el cálculo de un indicador. Eso me tiene que arrojar un hallazgo, que lo ubico en la parte media derecha. Luego de ese procedimiento pasamos a la hoja de hallazgo, que es donde ya evidenciamos la condición, el criterio, la causa y el efecto. En este caso, el proceso de facturación y política de ventas. Aquí tenemos el ejemplo de la condición, el criterio, citamos una norma que es el Acuerdo 256 del 2001 y Decreto 2360 del 2009. Se expone la causa por lo cual pueden estar incurriendo en este hallazgo negativo, en la consecución de este error y el efecto que eso puede ocurrir negativo para la empresa y específicamente para sus estados financieros. Luego de eso nos remitimos al informe final. Este es el esquema del informe final. Son, en resumen, 2 párrafos donde se menciona que de acuerdo a la auditoría financiera realizada por el encargo de aseguramiento, que va desde la fecha de inicio hasta la fecha final, se menciona también la cuenta y los procesos también que se tocaron dentro de esa cuenta. Se explica que se realizaron las pruebas propuestas, las cuales arrojaron que la información del proceso presenta mediano grado de confiabilidad y adaptación por parte de la empresa. Se exponen también las NIAs, todos los niveles de riesgo donde quedó ubicado la empresa y se realiza el informe final y el informe de impacto financiero. Aquí le presentamos la bibliografía, la cual algunas de las páginas y de los libros que citamos para el desarrollo de este trabajo. Y todo. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias.